Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, como no, un programa más de Hablando Claro en esta recta final de este año 2021. Espero que lo hayan pasado bien en esta fiesta de Nochebuena, Navidad, y ahora tenemos un reto importante, partir el año y entrar en el año 2022, y entrar con buen pie, sobre todo con esta sexta ola y estos contagios. Don Francisco Dávila, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Eso es lo que desea todo el mundo, entrar con buen pie el año 2022, porque el 2021 la verdad es que ha dejado un año muy tocado desde el punto de vista internacional, nacional y regional. Por lo tanto, yo espero que este año ya se acabe, a ver si, y desear que el próximo año pues comience con un buen pie, a ver si se van solucionando los problemas que estamos teniendo todos los días, bien de la pandemia, bien de la política, bien de trabajo, bien de todo, porque al final todo los afecta día a día. Yo quería empezar que este año 2021 que se nos marcha, hemos visto que desde el punto de vista internacional, pues la vergüenza que hemos pasado con la retirada de las tropas de Irán, que se ha abandonado un país, retirándose de ese país, dejando tirado pues a todas aquellas personas que se veían que se quería enganchar a un avión para salir, que se le entregaba a los talibanes pues otra vez, que no se ha solucionado nada y el país sigue con la misma historia que padecía antes. Entonces es lamentable. Ni se habla de eso. Es lamentable que se quedaran pues esas personas ahí que incluso apoyaban a otros países que se quedaron en tierra. Es cierto que muchos países sacaron a muchas personas, pero en definitiva pues otras están pasándolo muy mal y jugándose la vida porque allí están las cosas como están. Después otro acontecimiento también importante como fue el del Capitolio, el asalto del Capitolio en Estados Unidos, nunca en una democracia tan moderna como la de Estados Unidos, y resulta que sucediera eso, pues también fue una vergüenza para Estados Unidos. O la inmigración en Europa, en el este de Europa, cómo se juega con los inmigrantes y con personas, con vidas humanas, cómo se está jugando. Lo que ha pasado, también los incendios que han pasado en diferentes países, como puede ser Grecia, Italia, Turquía, España, en Estados Unidos, etc. Muchos países que sufrieron unos incendios a consecuencia de los cambios que están habiendo con el clima, de la misma manera que también las inundaciones que se vivió, por ejemplo, en Alemania, en Turquía, en España y en otros países que estamos viviendo, y se reunieron los políticos para ver si arreglaban un poco el cambio climático, que al final quedó en nada prácticamente. Estos son temas internacionales que yo creo que los países tienen que hacer una reflexión y tienen que saber a qué dirección tienen que ir. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener más problemas de los que tenemos ya, que son bastantes. En el tema de España, por ejemplo, que vivió lo que es la Filomena, es un acontecimiento climático que nunca se hubiera visto en el centro de Madrid, en el momento tanta nieve que no se colapsó en Madrid. La inmigración que estamos viviendo en España también es importante, y Canarias no es menos, porque la sufre también constantemente. En España los incendios, y en Canarias no menos, porque lo vivió también bastante, y luego en Canarias, uno que es a nivel nacional también, el volcán fue un tema bastante fuerte, que han vivido todos los palmeros, en una situación muy dramática, en que se han perdido muchísimas casas, muchísimas fincas y demás. Entonces hemos visto que esta situación que se ha vivido en Canarias con el tema del volcán, con el tema del turismo, que la crisis turística pues ha llegado también a consecuencia de las pandemias, y desgraciadamente ahora mismo el volcán en La Palma se ha apagado, según los científicos, no hay ya tirando lava
como se veía hasta hace poco, ha durado mucho tiempo y bueno, y ahora toca otro sufrimiento, que es a ver si llegan las ayudas para reconducir la situación que se ha vivido ahí, ¿no? Porque desgraciadamente todas esas casas que cayeron, a ver cómo se va a buscarle solución a aquellos propietarios que la han perdido. Entonces hemos visto todo ese tema que sufrieron los palmeros, con 80 y pico días ahí, todos los días, con seísmo, con ese ruido constantemente, con esa lava, con esa incertidumbre, y además pues la ayuda, pues si no llega, si llegan, si se quedan fuera, si se quedan en el vecino, si se quedan arriba, si se quedan abajo. Al final hemos visto un sufrimiento constante y bastante largo, porque son 80 y pico días que estuvo eso sin parar ahí, pero bueno, el año ya se acaba estos acontecimientos que he nombrado, y vamos a ver cómo viene el próximo año, si se puede reconducir todos estos desastres naturales que se han padecido, y sobre todo en nuestra tierra, en La Palma sobre todo. Yo comentarle que el señor Sánchez volvió otra vez y le ha comentado a todos los palmeros y le ha dicho: no nos vamos a olvidar a los palmeros y a las palmeras ahora que el volcán ya no expulsa lava. Hombre, eso lo ha dicho cada vez que los visita. No lo vamos a olvidar, vamos a estar con ustedes. Pero los palmeros, hasta el día que vino, hasta agosto, el último día que vino el señor presidente, salieron manifestación porque resulta que las ayudas no han llegado. Efectivamente. Y han pasado casi 3 meses, y los palmeros siguen esperando. Entonces, la clase política y las diferentes administraciones pues tienen que hacer un esfuerzo para que eso se agilice de alguna manera. La burocracia se tiene que recortar para poder ayudarle a todas estas personas que han sufrido 3 meses. Yo no puedo entender desde el primer mes que esto llevaba que no se pusiera en marcha fórmulas y medios para decir: vamos a intentar reconducir a las personas que se han quedado sin casa. ¿Por qué? Porque esas personas volver donde estaba la casa es imposible. Entonces no se ha puesto en marcha. Es decir, que ha tenido que pasar 3 meses, el volcán se ha parado, y ahora ¿cuánto tienen que esperar para reconducir la vida de esas personas? Entonces, ¿el señor Pedro Sánchez vino con la maleta llena de dinero para solucionar el problema de las ayudas? Pues no, solamente vino con buenas palabras, y vamos a seguir esperando. Y es lamentable que esto suceda. Por eso digo que a veces las administraciones no están a la altura de las circunstancias y de los problemas que los vecinos de verdad necesitan ayudarle. Si usted tarda demasiado la ayuda, pues si no llega a tiempo, a veces no vale la ayuda. Necesitan la ayuda cuando la necesitan. Eso tiene que ser así. De cajón. Pues quería comentar algo más que sobre el tema de la política. Irene Montero acusa a Yolanda Díaz, viene a por mí. Eso parece ser que ya dentro de Podemos se nota que Yolanda Díaz pues está destacando. Irene Montero, por otro lado, que ya cree que viene a por ella, y bueno, y el conflicto que se está generando entre ellos, pues vamos a ver cómo va a terminar este partido de aquí a las elecciones. Hombre, porque al final hay una realidad y es palpable. Yolanda Díaz tiene más tabla, tiene más conocimiento y sabe de lo que habla que la señora Irene Montero. Pero bueno, eso no quita para que se lleven bien, sí, y sí, reme en el mismo sentido. Pero es que, porque si usted y su compañero de partido empiezan a discrepar, sí, claro, pues al final el partido se rompe. Pero es que claro, es que hay personas que por ser la pareja tiene todo la alfombra roja, y ahí no. Por eso le digo que no. Esa discrepancia, si no se sabe gestionar, pues al final el partido se rompe. Y tienen un problema. Que al final el partido está roto hace mucho tiempo. Al final ni uno ni otro. Y eso es uno de los problemas que está teniendo ya Podemos,
que puede llegar a sacar muy pocos votos en las próximas elecciones si sigue la discrepancia. Por otro lado, quería comentar que Telefónica firma mañana su plan de baja con un coste de 1.700 millones de euros. Se habla de 2.982 empleados que se van jubilados. Quieren reducir la plantilla por el coste que conlleva y entonces están llegando a un acuerdo que a partir de 54 años se jubilan y se quita casi 3.000 personas y puede ser un coste de 1.700 millones que ellos dejan de gastar. Por lo tanto, ¿es un problema? Pues mire, estas personas de algo tienen que cobrar y van a cobrar parte del Estado y parte de la empresa. El Consejo General del Poder Judicial cerrará otros 20 juzgados especializados en la cláusula suelo en el 2022. Solo 24 provincias contarán con un órgano específico para los asuntos relacionados con los abusos en las hipotecas. Bueno, esto de las hipotecas del 2017 que se abrió estos juzgados, parece ser que se ha aflojado un poco y ahora vuelve a retirar estos juzgados. La verdad es que puede ser una buena idea, sí, pero a lo mejor si esos juzgados están en funcionamiento lo pueden destinar a otro tipo de cosas para apoyar a aquellos juzgados que tengan mucha carga, pues a lo mejor se podía apoyar y agilizar un poco la justicia, porque en la justicia también va demasiado lenta. Lo que se decide es que se cierre esos 20 juzgados. Eso es lo que es la información que los hacen llegar y a mí entiendo que a lo mejor se podía aprovechar para agilizar la carga de trabajo que tienen otros juzgados que tardan demasiado tiempo en resolver muchos temas. El Senado aprueba que los interinos anteriores al año 2016 se quedan su plaza sin pasar por una oposición. La Cámara Alta da el visto bueno definitivo de la norma para la regularización de la temporalidad del sector público. El Senado ha dado el visto bueno y aprovecho a proyecto de la ley para la reducción de la temporalidad de los empleos públicos. Yo, sinceramente, este tema es un poco que yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque no puedo entender que una persona que esté antes del 2016 sin tener oposición se quede fijo y los otros no. Es decir, el tema de igualdad, de mérito y de oportunidades parece ser que aquí no son iguales para todos. Yo no tengo claro que esto se lleve a los juzgados, a los tribunales y le pueda quitar la razón al gobierno, como en otras ocasiones han sucedido con otros temas. ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué el del 2016 y no el 2015? ¿O por qué el 2017 y no el 2016? En fin, aquí podemos discrepar de este tipo. Es verdad que tienen que poner unos años, pero yo creo que tienen todos que pasar por oposición. Todos deberían pasar por oposición. Ahora, el problema es que cuando el gobierno hace las cosas mal, después le buscan una fórmula jurídica para tapar la vergüenza de los que han hecho las cosas mal. Y así vivimos en este país. Por otro lado, ha salido publicado pues una lista de personas que de vergüenza, que deban al fisco 18.200 millones de euros. Le deben al fisco. Estamos hablando de un total de 7.277 contribuyentes, es decir, empresas, personas físicas y personas jurídicas. Estamos hablando de 18.200 millones, que es mucho dinero que se le deba. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, ahora quieren rebajar, antes era 1 millón de euros, ahora quieren rebajar a 600.000 euros para publicar esa lista. La lista, yo conté lo que tenía publicado Hacienda, unos 139 páginas, llena de nombres de gente que le debe muchísimo dinero. Yo quería destacar pues algunos que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Royal V que 340 millones de euros
le debe al fisco. Otra, que es NOSA, 214 millones de euros. Arena 2000 de inversiones tiene 148 millones. Marillín, 125. Otra de 112, otra de 97, otra de 98, otra de 93, otra de 92. Estos son de las 10 empresas que más dinero le debe al fisco. Y yo digo, ¿no le dan vergüenza que esto suceda con la situación que está? Es que a lo mejor se le ocurre a alguien entrevistarlo a estos personajes y decirle, oye, ¿y por qué usted le dice? Oh, porque estoy un poco apurado. Pero ¿cómo es esto, hombre? Si se le ocurre le hacen hasta una entrevista, si se le ocurre le dan un premio. A lo mejor. ¿Y por qué no? Claro, porque lo debe al fisco y eso está bien, que le deban al fisco. ¿Y por qué no? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque si le deben al fisco, ese dinero se lo debe a todos los españoles, que el fisco, ¿me entiende? El problema no está lo que le debe, el problema es quién se lo permitió que tenga esa deuda. No, pero no estamos hablando de quién se lo permitió. El problema es que si no le da vergüenza... el Ministerio de Hacienda, por eso le estoy diciendo... No se puede seguir subiendo la tabla. Claro, y eso es lo que le estoy diciendo, que cómo es posible que no le den vergüenza. ¿A quién? ¿Al que lo debe? Al que lo debe... Y al Estado, que es el que lo representa a todos los españoles. Está en el Estado, lo que habría que preguntar quién está detrás de esas empresas. El que lo debe, le debe dar vergüenza. ¿Por qué? Porque no está contribuyendo, ¿me entiende?, con la legalidad. Y además, el Estado, porque le permite que a esta gente que no lo entiendo. Tanto dinero. Entonces, las dos partes. Es que no lo entiendo. Las dos partes, a mí no me vale, ¿me entiende?, que sea una parte sola. Cualquier persona física, cualquiera persona normalita, milurista, no paga Hacienda. Sí, se lo quita de la cuenta. Y se va y se lo queda. Y estos señores. Claro, pero por eso le estoy diciendo. Ancha Castilla. Pero no le dan vergüenza, ¿me entiende?, que a un ciudadano le quite 200 euros la cuenta porque le debe Hacienda y estos señores que debe todo este dinero no le quiten nada. Mire, o si le quitan a lo mejor un poquito. Este es el país que tenemos. Y si esto está, la gente de acuerdo con esto, pues seguirán votándole a lo mismo de siempre. Los que permiten esto, los que permiten eso, y eso es lo que yo quiero transmitir. Habría que mirar de cuándo es esa deuda. De hace muchos años. ¿De quién lo permite? Pues todos los que están ahí. De hace muchos años. Aquí hay gente de muchos años. Y el problema no es la deuda, sino el dudoso cobro que no lo van a cobrar nunca. ¿Vale? Si no lo cobran nunca, pues usted le interviene en todas las propiedades. Pero si usted no hace nada, Hacienda, que es la que tiene que hacer, pues si no hace nada, ellos pues estarán ahí viviendo como pueda vivir. Lo que pasa es que al señor que le debe Hacienda 200 euros, 500 euros, 1000 euros, no le pide permiso, sino va a la cuenta y se los quita. Ya está. Y si tiene que dejarlo de comer, pues para con la comida lo le da igual. Por eso. Pero y a estos señores, mire, la lista la publica, dice, estos son todos los que los debe. Sí, sí. Y a mí, ¿qué me cuentan los que le debe? ¿Qué ha hecho usted para quitarle el dinero? Uno de los mayores morosos son los clubes de fútbol. Ya, y no solo los clubes, sino los propios jugadores, los entrenadores, empresas inmobiliarias, hay un montón. Claro, es que en este país, si a los grandes se le permite todo y al pequeño no se le permite, pues así están. Efectivamente. Pues así están. Bueno, yo quería comentar por otro lado que la CNMC investiga un posible cartel en reciclado de residuos. Es decir, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia ha abierto una investigación sobre las posibles prácticas anticompetitividad del mercado del tratamiento de reciclado de diferentes tipos de residuos de plástico, metálico en España. Es decir, estamos viendo que con este tipo también hay gente que se aprovecha y trafica. ¿Por qué? Porque al final hay unas normas y unas leyes para que se hagan las cosas bien y no se contamine. Pero si ellos no hacen cumpliendo las normas, al final contamina y se beneficia económicamente. Y eso es un problema que también existe en España y parece ser que la Comisión de Mercado está con un expediente en algunas empresas. Acaba de modificarse la ley de residuos, prevé rebajar
en el 2030 un 15% de la producción de basura. Dice el Congreso aprueba con los votos en contra de los partidos catalanes, Vox y el proyecto legislativo, que para el Senado la norma llega retrasada 6 meses. Dice, plantea sustitución de los contenedores amarillos por el pago de céntimos a quien devuelva los envases. Es decir, se están hablando de volver al retorno. ¿Por qué? Porque no consigue recoger todo lo que se produce en el plástico. Desde julio del 2022, los municipios con más de 5.000 vecinos tendrán que separar los residuos orgánicos. Eso lo sabemos hace tiempo, pero si las administraciones no hacen nada, pues seguiremos con este tema y la contaminación sigue. Bueno, pues al parecer esta ley quiere cambiar este tema. Aquí me habla un poco más amplia, dice, la ley de residuos permitirá multar por fumar en la playa hasta 2.000 euros. Eso lo tienen que aplicar, que antes la potestad de los ayuntamientos no tenía, pero lo tienen que aplicar en los ayuntamientos. Si el Congreso ha aprobado la ley de residuos que prohibirá el plástico de un solo uso, como pajitas, bastoncitos, cubertería, desechables, crearán 2 nuevos impuestos. Uno es el plástico y otro al depósito del vertedero. El texto además obliga a los bares y restaurantes a ofrecer agua gratis e incluye el cobro por los envases de plástico de comida para llevar en el año 2023. Esto se habla de aplicar en el año 2023. ¿Por qué? Porque hay diferentes normas. Está la guerra de los plásticos de un solo uso, el sistema para devolver los envases, que también en este caso dice, también se marca objetivo para la recogida separada de botellas. En el 2023 deberían recuperar el 70% respecto al peso introducido en el mercado. En el 2027 el 85%. Si no se cumple estos objetivos, el texto contempla que se implante a nivel nacional un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas, que es lo que hacíamos antiguamente. Después aparece el impuesto del plástico y el canon del vertedero. Ahí hay un conflicto también porque quiere poner un impuesto a nivel nacional con este tema. Cataluña parece ser que no está de acuerdo porque pierde competencia y le quita a ellos pues un dinero que están ellos controlando para poder dar. Y bueno, y hay muchos más temas, por ejemplo la venta a granel en los comercios, dice, entre las nuevas medidas que se contempla para evitar los plásticos desechables, el texto ha incorporado que a más tardar el 1 de enero del 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos a granel o con envases reutilizables. Además, los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos o alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, tupper, botella para llevarse sus cosas. Y luego existe otro tema que es la retirada de amianto. A los ayuntamientos tendrá que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de 1 año y tendrá que elaborar un calendario de retirada. Es decir, han aparecido muchos temas en esta ley para ver si los ayuntamientos caminan y da un paso más. Yo entiendo de que los ayuntamientos, y sobre todo los que yo conozco en Canarias, están más perdidos que el barco del arroz, como se suele decir, en este sentido. Y como no se les sancione a los ayuntamientos para que hagan las cosas bien, pues al final vamos a tener un problema. Entonces, pues, ¿qué quiere que le diga? Las leyes están muy bien, pero si no las cumple, al final no sirve de nada. Por otro lado, aparece una noticia que efectivamente ahora se fabrica cemento más resistente y ecológico con un grafeno procedente del caucho de los neumáticos fuera de uso. Pues lo que intenta es reutilizar, hacer una economía circular para que se pueda hacer diferentes materias, y en este caso pues puede ser un cemento con el grafeno de neumático fuera de uso. Pues son ideas que están saliendo del mercado, que yo creo que puede tener futuro, porque al final si no reutilizamos, pues, y sobre todo Canarias, que tenemos un territorio reducido, vemos las circunstancias. El señor consejero, en el día de terminar los 10 días que le dieron por el tema del volcán, lo que dijo, dice, el volcán se ha terminado.
85 días y 8 horas después de su comienzo. Vale, ahora que empieza la batalla, dice, mañana empezará a estudiarse el realojo de los 7.000 personas evacuadas antes que se mantenga la emergencia. Es decir, no ha empezado, esos 7.000, ¿cuánto tiempo lleva ya? 3 meses, los 85 días. ¿Y por qué no se ha empezado antes? ¿Van a empezar ahora? Entonces, es lo que le decía, yo alucino. Hay unos datos que dice que finalmente la colada volcánica ocupó 1.219 hectáreas y se han generado 2 deltas lábicos, uno de 43,46 hectáreas al sur de la erupción y otro de 5,05 al norte de la erupción y ha destruido 1.576 edificaciones según el recuento del catastro y 2.988 según estimación del sistema satélite europeo TAR. Fíjese usted el dato que dice 1.576, según lo da un dato, dice la erupción ha destruido 1.576 edificaciones según el recuento del catastro, pero 2.900, que estamos hablando del doble, según un satélite. Es decir, que hay la mitad que no estaba en el catastro. ¿Qué van a pasar con esas viviendas? ¿Se le pagarán? ¿No se le pagarán? Porque ahora hay 2 datos, uno del catastro y otro del satélite. Entonces, ¿qué pasará? También han arrasado 370 hectáreas de cultivo, la mayoría de plátanos, pero también viña y aguacate, y en total han quedado afectados 73,8 kilómetros de carretera. Estos son datos que ahora vamos a tener un conflicto para cómo solucionar este tema. Ahí ve usted la diferencia del catastro con el satélite, a ver cómo se va a solucionar. Hay gente que van a cobrar o gente que no van a cobrar. Entonces es lamentable que esta situación haya pasado en este sitio, porque apareciendo todas esas viviendas que están destruidas, ¿podrán reconducir la vida a aquellas personas que perdieron su casa? No. Es una incertidumbre que queda que ver. Por eso le decía antes que es un poco triste todo esto, porque al final te encuentras con la burocracia. Todas estas personas que han perdido su casa no van a reconducir la vida igual. Pues es un problema. Cuáles son las viviendas que tiene y lo que le van a dar es un piso. Pero es un problema que ellos no van a estar conformes, que empezará la lucha, que van a tener una vida bastante complicada si quieren recuperar como mínimo la mitad de lo que tenían, ¿sabes? Es bastante difícil y lamentable que esta situación, a consecuencia de la burocracia de los gobiernos, y bueno, y esta es la gestión que nos toca con la clase política que tenemos. Por otro lado, quería comentarles que el Consejo Social aprueba un presupuesto de la Universidad de Gran Canaria para el año 2022 de 162,5 millones de euros. Yo sinceramente este presupuesto, yo vi, usted imagine que Telde tiene 95 millones de presupuesto, tiene 100.000 habitantes. La Universidad de Las Palmas pues tiene 162 millones. A mí es un presupuesto bastante grande y yo, hombre, habla que la mayor parte, un 38%, se lo lleva en gestión de servicio, ¿sabes? Yo sinceramente no sé por qué hay tanto gasto, pero a mí me parece un presupuesto bastante grande para una universidad de las características de Las Palmas, comparando a municipios que gestiona mucho más servicios que la propia universidad. Y yo no tengo datos exactos para poder decir esto está mal, pero oiga, a mí, desde mi punto de vista, lo que veo es que 162 millones es bastante dinero. Yo sé que aquí, cuando leí la información, me pareció un poco extraña, pero bueno, si es real, la verdad es que es un presupuesto bastante alto para los servicios que creo que hay en la propia universidad. Y por otro lado, quería comentarle, el sur sigue adelante con el Champar pese a los reparos del Estado. El Ayuntamiento desestima la petición de Hacienda de participar en los aprovechamientos urbanísticos de terreno del Berín. Ahí hay un conflicto que el Estado le reclama al Ayuntamiento y el Ayuntamiento dice que no, que ellos tienen derecho y por lo tanto
siguen para adelante con este tema, lo han contestado y esperemos que a ver si se soluciona por el bien de que si un empresario va a hacer una inversión y al final pues se tiene que parar toda esa inversión por no tener claro estos temas antes de, pues la verdad es que es lamentable. Dice, en el año 2019 Hacienda reclamó al ayuntamiento que frenara la gestión, ejecución de urbanística. Es un tema que cuando se hace estas cosas así, yo digo en manos de los gestores que estamos, porque si no tiene la garantía suficiente para que un empresario pueda venir a invertir, bueno, la garantía jurídica de estos temas a veces deja mucho que desear y posiblemente algunos empresarios se lo piensen en invertir por este tema. Pero bueno, el ayuntamiento parece ser que ha tirado para adelante, esperemos que a ver lo que contesta Hacienda en ese sentido y se pueda resolver. Por otro lado, Pérez Moreno compra el Beverly Park por 51 millones tras 10 años en concurso. El juzgado adjudica el hotel a la compañía después de que Servatur no abonase el precio al carece de financiación. El recinto era de la familia Ruiz Mateo. Pues bueno, es una buena noticia que una empresa canaria pues invierta en un hotel de muchos años que lleva ahí y que se ponga en marcha para poder generar empleo, que es lo que hace falta ahora mismo. Y yo pues comentarle otra noticia que era lo de en el caso de Barsequillo, los manda un comunicado y tenemos por ahí una imagen. Las empresas externas para la fiscalización de servicios de limpieza no están ni estarán, dice. ¿Por qué? Porque esta es la foto que lo hace llegar desde Barsequillo y vemos cómo está esta situación de material en medio de una zona que parece ser que los vecinos que no tienen educación cívica pues tiran donde le da la gana, y viendo ese tipo de material que es contaminante pues lo pone complicado y lo que hace la oposición, mandarle un comunicado para que viera exactamente que no está, la empresa que hace la limpieza en Barsequillo no está a la altura de las necesidades que el Ayuntamiento de Barsequillo lleva a cabo. Por otro lado, pues quería simplemente, Xuca sostiene que la alcaldía tira de oscurantismo para no dar información sobre la legalidad de los puntos verdes del municipio. Parece ser que ha hecho una pregunta por escrito y al final no se le ha contestado porque está de vacaciones o de baja el personal. Pues si eso es el tema que lleva... Que tiene que ver que el personal esté de vacaciones o de baja. Pues si ese es el tema que el ayuntamiento gestiona de esa manera, pues apaga la luz y vámonos. De hecho, estos días había un pleno en el cual pues la señora alcaldesa tuvo que salir varias veces del pleno. Por otro lado, había gente del gobierno que resulta que iban a votar una cosa y le dijeron a los compañeros que votaron una cosa y después se votó lo contrario, otros que no pudieron ir porque no sé qué, de la misma manera que hubo el otro día la Junta de Gobierno, ninguno de los portavoces pues fueron del grupo gobierno, es decir, que hay dentro del propio gobierno hay un tire y encoge por diferentes puntos que se están llevando, que nadie quiere saber del tema y por lo tanto a ver dónde huyo y no le hago frente a las situaciones. Y entonces pues se está viviendo pues un clima muy, digamos, nervioso por parte de algunos, porque cuando se llevan cosas que no quieren levantar la mano, pues a veces... Hombre, que tiene que responder porque no levanta la mano. No, el problema es que como no quieren, si están dentro del gobierno y usted vota en contra de algo que lleva el propio gobierno, pues ya tenemos problemas. No, hay que explicar por qué lo va a votar en contra. Pero aunque lo explique, usted sabe cómo funciona la política. Si usted está conmigo en el gobierno y usted me vota en contra de algo que yo llevo, pues mire, ya empezamos mal. Hombre, sí. Hay una discrepancia y al final los peleamos. Y al final el gobierno pues tiene problemas. Y eso es lo que está pasando en Telde. Hay una serie de problemas por diferentes circunstancias que al final... Pues hay que explicar esas circunstancias cuáles son.
Así de No, claro, porque yo sí, creo que cuando se pero- lleva algo es porque está apoyado y porque se va a llevar. Porque si se va a llevar y el propio gobierno No, lo que pasa es sabe que si no usted se va a lleva, aprobar, si usted lleva una ¿para qué cosa lo lleva? y no se la explica a nadie y quiere que la vote, pues la gente dice, ¿y cómo voy a votar algo por que eso si no digo, me lo tiene que explican? explicarlo. Por eso, ese es uno de los problemas. Pero así todo, hay cosas que no quieren votar porque no le interesa, porque no gusta o por lo que sea, y al final para no votar, pues lo que hace es lo contrario, a lo mejor no comparecer. Por ejemplo, en la Junta de Gobierno, porque estaban todos los teléfonos desconectados de todos los portavoces, que se le llamó. Habrá que preguntarle. Yo no lo llamé. Por eso, Habrá que preguntarle. pero se le llamó a todos. Y nadie, pues, compareció en la Junta de Gobierno. Entonces, estamos viendo situaciones bastante complicadas. Cuando se convoca sabrán por qué. Deberían saber por qué, pero a veces ni saben por qué se le convoca a la mejor. Hombre, el que la convoca por lo menos tiene que saberlo, ¿eh? El que la convoca, pero Y los sabe que, si los la que convoca. a quien convoca, si no le dice por qué, pues a veces, Por falta de información. por eso mismo, como falta información, pues no va. Ujú. Normal. Ya, pero ahí es donde está la discrepancia. Ahí. Y ahí es donde empiezan los tires y encoges, ¿eh? Y los ciudadanos, pues, con la boca abierta, en vez que no funciona, Ujú. y a sufrir las consecuencias, no queda otra. Ahí tendrán que explicar quien lo tiene que explicar. Pero por mucho que explique, me entiende, cada uno va a decir lo que le venga en ganas, porque así estamos, en manos de personas que no tienen ni idea, de lo que tiene entre manos. De hecho, lo que le acabo de decir, por ejemplo, Pero un partido le pregunta por un tema que usted lleva y usted no sabe. Pues mire, ¿y entonces qué hace ahí? Pero lo que está claro es que cuando se presenta o se lleva algo a cabo y se está en un gobierno y necesita los votos de los socios de gobierno, se le explica a los socios de gobierno de cómo va la historia, por lo menos. Eso es lo Después se normal, lleva. eso se sería lo lleva, normal, pero y aquí cuando lo se normal aprueba. no existe. Ahora lo que alguien que no, pues no, mire, no sé lo que puede pasar, lo que debe pasar, tú lo llevas, no lo sé, nos van pim pam. Mire, si alguien cree que hay alguna ilegalidad, están tardando en llevarlo donde tienen que llevarlo, porque es una responsabilidad. Sí, pero la gente no quiere llevar las cosas donde No, tengan pero- que llevarlo. pero- La gente lo que quiere es cobrar el sueldo. mire, Es decir, ahí la clase el- política viene a la política, La clase cobra política es su una sueldo, cosa y ahí hay dos figuras en un salón de pleno, que es un secretario que es habilitado por el gobierno, que está para que se cumpla con la ley, que es una persona que la pone y está cobrando el gobierno, no es político, es un funcionario. Y un señor que es un interventor, o una señora que es la interventora. Pues esas dos figuras, si ve algo que no está acorde, es ilegal, tiene la responsabilidad, de informar. pero no lo hace. Pues tendrá un problema. No lo tiene. En este país no lo tienen. Ese es el problema que tenemos, que no tienen problema. Entonces, yo le pongo un ejemplo. Hay dos temas. Mire, hay una edificación, Puede terminar hay una imputado edificación que es la o piscina La investigado Barranquera. por omisión o por omisión. Vale, pero no pasa nada porque eso no va a ir juzgado. Si nadie lo lleva y lo demuestra que es así, pues no va a pasar nada. Por ejemplo, hay una edificación que está en La Barranquera. Supuestamente con licencia, ¿no? Hombre, si está edificándose tendrá que tener licencia. Exacto. Si se ha edificado porque tiene licencia. Claro. ¿Usted cree que se puede dar licencia en una zona que no está recesionada? Habrá que preguntarle a los técnicos que le dieron la licencia. No hay que preguntarle. Es decir, normalmente No, se sí. da la licencia en las zonas que está recesionada. Sí, eso es lo normal en todos sitios. Si usted le da a alguien una licencia en una zona no recesionada, eso no es normal. Pues está condicionada. De hecho, ¿me entiende? Han sacado Es que una no sé partida. cómo está la ley. Han sacado una partida para poder electrificar. Es decir, la ley le dice que tiene que estar recesionada para usted pedir la licencia de edificación. Si no está recesionada, pues no se puede. Es decir, usted tiene un suelo que es urbano y se puede edificar, usted le dan la licencia. Pero si no es urbano y no se puede edificar, no le pueden darle licencia. Pero aquí, en esta administración, está lo contrario. ¿Y quién la dio? Pues los técnicos. Vale. ¿La dio? Sí. Pero dentro de la ley, mire, perdone que lo dude, porque la ley, que yo sepa, sí no funciona. Pues se está jugando su puesto de trabajo. Pues eso, Sí, aquí es una ilegalidad. mucha Yo gente creo se que juega su puesto de trabajo. Por eso le decía, si se llevara donde tienen que llevarlo, quien lo tiene que llevar, que en este caso son la oposición, que es lo que tiene que fiscalizar y es los que tienen que demostrar que eso se ha hecho mal, pues a lo mejor
Hombre, las cosas pudieran coger otro camino. Si no la han llevado es porque lo han fiscalizado y sabe que se puede hacer. Bueno, pues si eso saben que se puede hacer, allá ellos entonces, y que viva España y que sigan como están. ¿Tenemos más temas? No, yo lo dejo ya para usted si quiere hablar. No, teníamos un tema, fíjate, usted está hablando de la situación de los políticos y demás. Y hay que poner, estamos terminando el año y hay que poner un tono de humor. Y la verdad que me han hecho llegar un vídeo de una chirigota de Cádiz, que la verdad, y estábamos en el sorteo de Navidad, el sorteo que ha caído un buen pellizco aquí en Gran Canaria. En el centro, se repartía en el centro comercial del Mirador, que por cierto ahora todo el mundo va a comprar el boleto ahí pensando que bueno, ahora vuelva nuevamente a caer esta pedra. Pues damos paso a este vídeo porque ahí pone un poco finando de año, terminando este año 2021 de humor. Ahí lo tenemos, la diferencia. Hombre, eso con ironía, pero es cierto, es decir, se lo llevan limpito y bastante. Y sin embargo, pues la cajera del supermercado, el electricista, el otro, pues mire, lo que tiene que sufrir. Por eso es lo que yo le comentaba, tantas cosas de esta clase política y en manos de quién estamos, porque las leyes se hacen para no cumplir. ¿Y quién hace las leyes? Ellos mismos, pero para no cumplir. Entonces, el pueblo es el que tiene que levantar la voz y el pueblo es el que tiene que despertar que está pasando lo que está pasando. Y es lamentable que estas cosas pasan porque ¿quién va a pagar? No todos los ciudadanos con sus impuestos cuando le llegue el recibito de esto o la otra. Usted ahora mismo, es lo que yo le decía, hasta hace 2 o 3 días el kilovatio era 380 o 380 y pico en megavatios. Pues ayer o antes de ayer estaba a 95 o a 100. ¿Qué ha variado para reducir de 400 a 100? La manipulación de la subasta que hay de las redes eléctricas. Vale, y eso no lo da el gobierno. Pero es que no es parte de solo el gobierno, es de parte de todos los gobiernos, fíjate. Porque subasta... por eso, de parte de todos los gobiernos, no lo ve. Claro que lo ve. Entonces, ¿se están riendo de nosotros o no se están riendo? Pero no. ¿Cómo una cosa hoy vale 400 y al día siguiente vale 100? No es que se esté riendo, se están descojonando. Pues mire, se están descojonando de todos los ciudadanos en su propia cara y usando el bolsillo de todos los ciudadanos. Efectivamente. Y esto es lo que está pasando con ese caso, con otro. ¿Dónde están los políticos? En los consejos de administración de estas empresas de red eléctrica. Claro. Y entre otras empresas. Claro. Porque esa es fíjate por dónde, su currículo a través de la política, pues... usted decía que los funcionarios, ¿te acuerdas lo que hablaba de los interinos, que ahora el gobierno, pues bien, pues en la política, el único mérito que tiene es que haya sido ministro o ministra para pertenecer seguidamente, curiosamente, al Consejo de Administración de estas empresas que ganan millones y millones del dinero público. Hombre, pues yo le digo que es un porcentaje bastante alto los que usa esa altimaña y se le está permitiendo cada vez más. Eso en el Estado, en las comunidades, en los cabildos y en los ayuntamientos. Eso pasa en todas las administraciones. Y si la sociedad no quieren ver estas cosas, que al final algunos se benefician, pero hay muchos que se perjudican. Y yo creo que tenemos que equilibrar esa situación. Todos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro en este cierre de año 2021.